Es un placer compartir un momento con todos vosotros, y vosotras me vais a permitir que os tutee, porque va a ser mucho más familiar el trato. Y voy a intentar no dar una respuesta a todo, porque no sería posible. Voy a procurar ajustarme lo más posible también al tiempo para que en el coloquio podamos probablemente contestar alguna pregunta que sería seguramente muy interesante. Lo que pasa es que no podemos olvidar en el contexto en el que estamos, porque, claro, hablar de globalización y deslocalización podríamos haberlo hecho hace 5 años, hace 6, y seguro que lo tendremos que hacer o lo podemos hacer dentro de 4 o 5 años. El problema es que estamos donde estamos, en la situación que tenemos, y yo creo que tenemos que abordar entre todos fórmulas, soluciones que nos permitan, por una parte, transitar esta travesía tan delicada que es la crisis, y por otra parte, buscar medidas que a medio y largo plazo puedan cambiar el sistema de tal manera que cuando se vuelva a producir la época baja, esto siempre es cíclico, y volvamos a estar en crisis, no estemos sujetos a la misma situación que estamos en estos momentos, en la medida de lo posible. Lo que pasa es que yo creo que hay mucha confusión con todo esto. Yo creo que el Gobierno está adoptando muchas medidas, muchas. Si fuera al peso sería terrible, ¿no? Muchas medidas. Creo que hay una tremenda confusión en la opinión pública, en los ciudadanos, en los trabajadores en particular, en la medida en que parece que todo esto va en la dirección de que en 4 días vamos a cambiar nuestro sistema, nuestro modelo productivo, nuestra forma de crecer económicamente. Y yo creo que se está confundiendo medidas a corto plazo que intentan paliar los efectos negativos de la crisis con medidas que, en todo caso, tendrán sus efectos si empezamos a hacerlas ahora a medio y largo plazo, es decir, dentro de 15, 20 o 25 años. Si no situamos en este momento esta situación, parece que es todo muy complejo, ¿no? Algunos venimos muchos años hablando de política industrial, de necesidad de modelo de país, de tener una España más industrializada, más competitiva, más avanzada tecnológicamente, modelo de país. Y no aquella famosa frase de que la mejor industria que tiene España es el turismo. Yo defiendo el turismo, defiendo las políticas, por supuesto, de servicios, pero creo que el crecimiento sostenido desde el punto de vista económico en un país nos lo va a dar el crecimiento industrial. Los países más desarrollados del mundo son los países más industrializados del mundo. El problema es analizar si tenemos la industria adecuada a las necesidades que tiene el país, o si toda nuestra industria es competitiva más allá de la situación de crisis, porque en estos momentos competitivos, por desgracia, hay pocos. Pero cuando salgamos de esta situación, espero que no demasiado lejos, que no nos quede tanto, aunque de esto sí que no sabe nadie nada, o por lo menos yo no le hago caso a nadie. Yo no creo en estas historias de recuperación, en cuanto no reduzcamos drásticamente la gran lista, la gran cola de desempleados que tenemos en este país. Hasta que eso no se produzca, este país no está creciendo, desde mi punto de vista. Pero lo que quiero decir es que en algún momento esto se va a producir. Espero que empecemos a notarlo este año. Pero ¿cómo vamos a funcionar en el futuro? Porque seguro que van a cambiar pocas cosas si no tenemos la voluntad de hacerlo. Luego olvidaremos la crisis. Volveremos a vivir probablemente por encima de nuestras posibilidades. Y nos volveremos a acordar cuando tengamos otra crisis. Esto también es cíclico. Yo recuerdo cuando entró en crisis el sistema financiero a nivel mundial, recuerdo algunos colegas, algunos compañeros que decían: esto va a servir para cambiar el sistema capitalista. Y yo dije: qué ingenuos. Eso no va a cambiar nunca. El sistema es el que es. Y que haya una serie de señores que tengan mucho dinero, lo van a seguir teniendo. Que lo empleen mejor o peor es otra cosa. Que la utilización de los recursos de todos estén más o menos controlados es otra cosa. Y yo creo que si algo podemos ganar, y ya parece que se está olvidando, es cómo podemos controlar los sistemas para que en todo caso los ciudadanos, la política prevalezca sobre las situaciones económicas no deseadas que nos producen casi siempre unos pocos, que por cierto, después de que nos llevan a esta situación, nos piden a los demás que lo saquemos de la misma. Bueno, yo creo que no podemos olvidar este tipo de cuestiones. Y dentro de estas actuaciones
que tiene que ver con la crisis, yo quería introducir un elemento que por desgracia en este país pasa muy desapercibido. Y me parece una ocasión espléndida para hacerlo aquí, a los que representáis la ingeniería en general en este país. Cuando se habla de industria y a la vez se quiere poner como ejemplo penalizando al sector de construcción, porque yo cuando defiendo crecer de otra manera estoy hablando de un desarrollo industrial y por lo tanto no va a ser el crecimiento solo en el sector de construcción y mucho menos en la especulación. Pero eso no significa cargarnos el sector de construcción, porque este país necesita viviendas. Necesita del orden de 450.000 viviendas todos los años. Hemos estado creciendo a un ritmo de 850.000. Sector de la construcción sobredimensionado. Lo que la gente no dice cuando se habla de ladrillo es que más del 50% de los trabajadores que tienen relación con el sector de construcción no son del sector de construcción, son industriales. Hay todo un entramado de industria pequeña y mediana en este país tremendo, que está perdiendo empleo, que no está en los medios de comunicación, las empresas pequeñas nunca aparecen en los medios de comunicación, y que están engrosando las filas de desempleo. No solo es el ladrillo, insisto, en los términos del albañil para entendernos todos, sino todo lo que tiene que ver alrededor. ¿Qué pasa con la carpintería? ¿Qué pasa con la carpintería metálica, o con los yesos, o con los cales, o con los electricistas, o fontaneros, o algo que pasa desapercibido? ¿Qué pasa con la siderurgia? Un sector importante en nuestro país que tiene problemas porque dos elementos fundamentales, básicos, para la producción siderúrgica es el automóvil y la construcción. ¿Qué pasa con la línea blanca? Dentro de las medidas a corto plazo, por agotar este tema que quería introducir intencionadamente, es posible abordar un plan, insisto, a corto plazo. No estoy hablando de una expectativa que va a cambiar el mundo. Un plan de rehabilitación, un plan de Estado, Antonio, yo lo diría así, un plan de Estado no es algo que competa solo al gobierno, no es algo de un ministerio, tiene que ser una política interministerial y desde luego tiene que ser una política del gobierno de España, de los gobiernos autonómicos, que con frecuencia de esto se olvida, y de los ayuntamientos, sobre todo los grandes ayuntamientos en nuestro país. Pero los expertos dicen, los más conservadores en la idea, no hablo de ideologías, dicen que en España hay entre 2 millones y 10 millones de viviendas que hay que rehabilitar. Algunos celebran la cifra bastante por encima de los 10 millones. Nosotros hemos estado haciendo cálculos en 2 millones de viviendas a rehabilitar, las más necesitadas. A 10 años, con 200.000 viviendas cada año, con 3 empleos medios por vivienda, aparte de todo el entramado industrial que antes decía, estaríamos hablando de la creación inmediata y por un periodo no menor de 10 años de 600.000 empleos en España. Más lo que podemos sostener de la industria. Yo sé que hay quien dice, es que esto cuesta mucho dinero. Evidentemente las cosas que se hacen cuestan.